Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan al webinar del día de hoy, TCP/IP. Me presento, mi nombre es Angélica Chiquillo, ingeniera de petróleo de la Universidad Élite, y los estaré acompañando esta tarde. Agradecemos a las personas que se están uniendo al webinar del día de hoy, el cual tiene el nombre Ingeniería de Puenteo de Formaciones, como mencionó Jorge. Pues también está a cargo de nuestro ingeniero Jorge Castillejo. Él es un ingeniero egresado de la Universidad Politécnico Santiago Mariño de Venezuela. Tiene experiencia como coordinador de área de Cherokee Well Services, ingeniero senior en fluidos en MI Suaco y QMax Solutions. También es supervisor de fluidos de perforación y supervisor de operaciones Región Oriente en Bohai Drilling Services, Venezuela. Actualmente, él está trabajando como ingeniero de fluidos de perforación en la empresa QMax Solutions en Colombia. Bueno, antes de dar inicio al webinar, les recomendamos a todas las personas que están conectadas que recuerden apagar sus micrófonos y cámaras durante toda la charla, y si tienen alguna duda o pregunta, por favor irlas haciendo a través del chat y esta será contestada al final. Bueno, sin más preámbulos, ahora sí los dejo con Jorge. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Bueno, muy buenas tardes, como les decía. Vamos a darle inicio a lo que es la charla que tenemos para hoy. Es una charla acerca de lo que son puenteos de formaciones. Básicamente yo acá en todo lo largo de mi carrera he estado trabajando lo que son los fluidos de perforación. Me pareció como pertinente el caso, ya que eso es un tema que es como interesante a la hora de realizar las perforaciones acá y en donde sea, ¿no? Ya que de ello depende lo que es el cuidado del yacimiento, y así como eso puede evitar muchos problemas que vienen ligados al tema de puenteo si no contamos con un muy buen diseño de los carbonatos que vayamos a usar con este fin, ¿no? Entonces, bueno, para dar inicio a esto, aquí les hice una presentación y los temas que vamos a cubrir serían los siguientes. Ay. Aquí. De los temas que vamos a cubrir van a ser los siguientes. Vamos a ver por qué es útil el puenteo de formación. ¿Qué es lo que realmente hace un buen puenteo? ¿Cómo vamos a traducir las pruebas de laboratorio en campo? Vamos a interpretar lo que son las pruebas PPT. Vamos a calcular también lo que son los D50, que es una de las medidas que buscamos a la hora de diseñar el fluido para los puenteos de formaciones. Como material de apoyo y para todo lo que fue esta presentación, nos vamos a basar siempre en lo que fue la ley de Abrams, ya que ella es la que nos permite, la que nos rige todo lo que es el cálculo de los D50 para el diseño de los fluidos de perforación. ¿Listo? ¿Por qué es útil el puenteo de formaciones? Porque disminuye el daño de la formación a consecuencia de lo que son las invasiones de los fluidos. ¿Esto debido a qué? Una vez que nosotros estamos perforando y tenemos el fluido de perforación, si nosotros no contamos con un buen sello o puenteo con los carbonatos que hemos diseñado, nosotros vamos a tender a que el fluido invada las formaciones y los yacimientos. Esto a su vez trae muchos problemas. Puede traer problemas de pega, minimiza la producción del pozo, etc. Entonces, por esto es muy importante lo que es el puenteo acá y el buen diseño. Minimiza la entrada de fluido de la formación, lo que ya hemos venido hablando. Previene las pegas diferenciales y permite navegar en pozos horizontales. Cuando hablamos de las pegas diferenciales, nos hacemos referencia a que la presión hidroestática que estamos ejerciendo pudiese ser mayor que la presión de la formación, y por ende el fluido va a tratar de invadir el yacimiento, y este mismo, como la presión es menor, va a tratar de que la tubería se acerque a la formación y ella la atrape, ¿no? Por eso es que ocurren estas pegas diferenciales. Mejora y ayuda en las pérdidas de circulación. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos estado hablando.
Si nosotros controlamos las paredes del hueco de tal manera de que no nos permita una invasión del fluido admitido, estamos previniendo todas estas pérdidas por diferenciales de presión. ¿Qué es lo que realmente hace un puenteo? Bueno, para esto deberíamos de tener claro primero dos conceptos, que son la porosidad y la permeabilidad. La porosidad no es más que aquella que resulta de los vacíos que van quedando entre los granos, ya que un yacimiento está compuesto por granos y estos vacíos en lo que están unidos van dejando unos vacíos y ahí con eso es el fragmento de donde sacamos lo que es la porosidad, ¿sí? La permeabilidad constituye una medida de la capacidad de la roca para transmitir el fluido de una fase en condiciones de flujo laminar. Esta se mide en Darcy. Aquí podemos ver una grafiquita que tenemos y ella demuestra como la superposición del grano. Y en estos granos se ven espacios, ¿sí? Estos espacios son los que estamos hablando que corresponden a la permeabilidad del fluido, ¿sí? Oye, ¿no están escuchando? ¿Tienen problemas para escuchar? No. Otro concepto clave aquí son la garganta coral y el espacio coral de los arreglos de los granos. ¿A qué llamamos la garganta? Espacio coral de los arreglos de los granos. Cada roca que está unida no hace un sello completamente y va dejando un vacío. Estos vacíos, a su vez, van dejando unos espacios que ellos son las gargantas porales. El espacio poral pequeño existente en un punto donde se unen dos granos, ¿sí? No es más que eso. Aquí podemos mirar en las imágenes que le puse, se colocaron en la presentación, donde podemos ver la superposición del grano. Cada grano tiene un diámetro y este a su vez tiene un diámetro que va dejando de garganta poral, que son los puntos verdes que estamos identificando acá, ¿no? El tamaño de la garganta poral controla el flujo. La garganta poral es aproximadamente 1/7 a 1/3 del tamaño del poro. Esto es uno de los aspectos que nos nombran en la ley de Abraham. Los poros bien están más o menos comprendidos de 0.2 a 0.42 de diámetro promedio. A ver, tengo problemas acá con esta computadora. En las dos gráficas que tenemos, bueno, tenemos una superposición de los granos. Ellas a su vez están clasificadas como con arreglos, con los arreglos que ella presenta, que son si están de manera hexagonal, cúbico, redondeado, y esos serían los ciertos arreglos. En la gráfica de la derecha, tenemos ahí, hacemos mención ahí a las curvas de diferentes ejemplos donde se ven las permeabilidades y las porosidades en diferentes estados, por lo menos, donde hay arcilla, donde es arena no consolidada, y también pusieron ahí un ejemplo de una arena en Alemania, ¿no? La podemos mirar ahí. ¿Cuál es el concepto clave aquí? Disminuir la permeabilidad de la torta del lodo más del 90%, mediante la intercalación de material fino dentro del material más grande. Esto también aplica en lo que es la cementación cuando uno va a abandonar un pozo. ¿Cómo obtenemos estos datos? Pues para estos datos tenemos que tener toda la información pertinente de yacimiento y de ingeniería, donde ellos nos dan la información de la porosidad, de la permeabilidad, y con esto nosotros haríamos el diseño del fluido adecuado y
con qué concentraciones va a trabajar los carbonatos y cuáles son los carbonatos que se van a trabajar. Diseño del fluido para perforar y completar. En este diseño del fluido para la perforación, primero, se debe buscar la información sobre la permeabilidad o tamaño de los granos, estimar el tamaño porar o recibir los informes de tamaño de poros y de los gradientes. Aquí siempre vamos a tener la ley de Abraham para identificar el tamaño de la D50 que vamos a utilizar, y esta a su vez es 1/3 del tamaño del poro. Cuando nosotros estamos formulando un lodo para diferentes formaciones, una vez que conocemos lo que son las permeabilidades o tamaño del grano o el D50 que vamos a utilizar según la ley de Abraham, buscamos siempre que ella mantenga un porcentaje de granos finos. Estos granos finos los vamos a ver con carbonatos que tengan un mesh de 600, 1200, ya que estos mismos se van a dentro de los espacios que los mismos granos del carbonato van dejando. Vamos haciendo un sello por una superposición de la acumulación de granos, ¿sí? Si el pozo ya está perforándose, vamos a aplicar la interpretación de las pruebas PPT. Básicamente las pruebas PPT que nos dan. Este es un estilo de filtrado que hacemos a ciertas temperaturas y presiones, donde simulamos. Bueno, entonces, como le venía diciendo, en la prueba PPT lo que buscamos es cómo simular el comportamiento de la roca del yacimiento y esta a su vez ver qué capacidad de filtrado e invasión podemos tener. Esto se hace con un disco que posee una cantidad de micrones parecido, semejante a las que nos están dando para el estudio. Básicamente trabajamos con micrones, discos de 20 micrones, discos de 10 micrones y 5 micrones. Depende de la zona donde se esté trabajando, ¿sí? Las pruebas PPT se hacen sobre un plato que aplica una presión diferencial y temperatura y se evalúa el fluido a ver cómo está su comportamiento de sello. Esto lo calculamos a raíz de fracciones de tiempo de 30 minutos, ¿sí? Ahí simulamos más o menos qué porcentaje del fluido tiene una invasión sobre ese disco, y con eso tenemos una idea en campo de cuánto se nos está filtrando. Puentear mediante el método de las píldoras en campo, hay muchas maneras de hacer los puenteos. Una vez que nosotros formulamos el sistema o el fluido, o lo diseñamos, tenemos que tener en cuenta que así como lo formulamos, no siempre va a quedar durante la perforación. ¿Por qué? Porque el grano tiene tendencia a ser modificado. Él es modificado y este a su vez tiende a cada vez ponerse más pequeño por el efecto de fricción, por el corte de la broca. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? Evaluando el comportamiento de las pruebas y verificar el D50 y de tal manera permitir si vamos a echar más carbonatos y de qué malla lo vamos a usar, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos en campo? Hay muchas maneras de agregarlo una vez que el lodo está formulado y estamos perforando. Lo ideal es tener un tanque pequeño, una cantidad de fluido con las concentraciones adecuadas de carbonato para ir refrescando y de esta manera teniendo. ¿Qué es lo que tenemos a consecuencia de esto? Muy posiblemente se van a ir incrementando las densidades y por ello tenemos que estar tratando de controlar la misma, pero no debemos dejar de echar el carbonato. Para esto pudiésemos usar las centrífugas de control de sólidos para ir quitando los finos y metiendo carbonatos nuevos que tengan un tamaño de partícula y de esta manera nosotros tener la distribución de partícula deseada.
También otra de las ventajas que tenemos con un buen puenteo es que nos permite navegar en pozos horizontales y nos elimina muchas veces lo que es nos disminuye lo que es la consecuencia de tener una pega diferencial, ¿sí? ¿Cómo aplicamos estos conceptos en las operaciones diarias? Control de pérdidas parciales, totales y con fracturas. Las pérdidas parciales, totales de las zonas de arenas permeables de baja presión y fracturadas. Entonces, en campo que tenemos, que para las pérdidas totales debemos incrementar las píldoras con controladores de filtrado de tal manera de que con esto podamos disminuir y hacer un sello un mejor sello en las paredes del hueco o un mejor cake que nos permita evitar que se siga filtrando el fluido en la formación. Vamos a estarlas intercalando con materiales LCM gruesos y medianos. Materiales LCM son materiales antipérdidas, los que se han permitido y a las concentraciones que se han permitido, porque en campo tenemos muchas limitantes a la hora de usar un producto, tales como si estamos perforando con herramientas direccionales, ellos tienen como unas limitantes en las concentraciones de granos gruesos que nosotros pudiésemos estar usando. En las pérdidas parciales, pues se recomienda píldoras con carbonato de 30 a 60 libras por barril de fino a medio. Igual, ahí deberíamos de buscar controladores de filtrado y estarlos bombeando por baches y por secciones de tiempo en base a la penetración a la rata de penetración que llevemos en la perforación, ¿sí? Se recomienda bombear píldoras de 100 a 150 libras por barril de material de carbonato, finos y gruesos, y en el momento que se está originando la pérdida, una vez que la bombiemos, tenemos que posicionarla y dejarla sacar una o dos paradas y dejar que ella reaccione con el tiempo y tratar de que ella haga el sello. Porque si la bombeamos, seguimos perforando, lo que estamos haciendo es sacándola de una vez y de esta manera ella no nos va a permitir que hagas un buen trabajo, ¿sí? En esta gráfica podemos mirar que existen diferentes tipos de fracturas y dependiendo del tamaño y la proporción de su magnitud. Y para esta están diseñados los diferentes tipos de taponamiento y puenteos que vamos a hacer. En la primera podemos observar que es un taponamiento de fractura donde los LCM del D90 son mayor a la cavidad de la fractura, ¿sí? Ahí tendríamos que usar materiales muy gruesos para que estuviésemos como tratando de tapar lo más que podamos y buscar que los granos medios y finos sean la menor proporción de ella. En la segunda gráfica tenemos una fractura donde se hace un puenteo. No buscamos un sello total, sino un puenteo con carbonatos con carbonatos finos, medios y gruesos, que podemos mirar acá, donde los granos los gruesos van haciendo los primeros sellos y los pequeños se van metiendo dentro de los espacios que estos van dejando. Eso es básicamente lo que se busca con lo que es un puenteo. ¿Cómo calculamos el D50? El D50 es de hecho el dato más importante en lo que es el puenteo y es por el cual nos estamos rigiendo y nos regimos. Para esto debemos conocer el análisis del tamaño de partícula o PSA del D10, D25, D50, D75, D90 y D99 de los carbonatos que estamos mezclando.
asegurar una proporción de finos, de granos finos, como mallas de carbonato, malla 600, 1200, en una proporción de 10 al 30% del contenido total del carbonato que se vaya a agregar para la formulación del fluido. Vamos a definir las proporciones del fluido. En carbonatos gruesos lo llamarían, según las pruebas, se llamarían F1, que es la fracción en masa. El carbonato medio F2 serían las fracciones en masa y el carbonato medio. Aquí nos toca revisar el D50 obteniendo para buscar valores deseados. ¿Cómo obtenemos el D50? ¿Cómo lo interpretamos? Lo interpretamos mediante un equipo, que es un master size o un SILA, y a su vez, nosotros ponemos una muestra, una pequeña muestra del fluido en el equipo y nos arroja ciertos datos. ¿Cuál es la fórmula que tenemos para calcular el D50? Pues tenemos la fracción de cada grano por el resultado que nos dé la distribución de partículas de cada producto. Por lo menos, tenemos granos, el F1 son granos gruesos. Asumamos que estamos usando un carbonato malla 200. Una vez que tenemos la fracción de este carbonato, lo vamos a multiplicar por lo que nos está dando como resultado el PSA de este carbonato. Si usamos 3 carbonatos, pues hacemos la fracción por el PSA de cada uno. F1, F2 y F3. En este caso, la fórmula está para 3 tipos de carbonatos usados, ¿sí? Esto a su vez nos da la curva y con esto podemos interpretar cuál es el D50 total deseado para la formulación de este fluido. El equipo que normalmente usamos para que nos den estos datos de lo que son los D50, de 10, de 90, nos va a arrojar este tipo de tablas, ¿sí? En estas tablas podemos evaluar y miramos el D50 con el que tiene la muestra total del fluido. Básicamente acá y en varias partes se usa o se trabajan D50 por el orden de 12 a 15. Ese es el que buscamos. Durante lo que es toda la perforación, va a ir bajando y nosotros tenemos que ir buscando que el D50 se nos mantenga en lo que es este valor, agregando el carbonato que nos esté faltando. ¿Qué queremos decir con esto? Que si empezamos con un D50 de 15, como dice la prueba, que eso es un lodo nuevo, 1592, y a lo largo del transcurrir de la perforación hacemos las pruebas y ya nos va botando un 9, ¿qué tenemos que agregar allí? Un carbonato grueso. ¿Por qué? Porque los carbonatos se están deformando y cada vez se están haciendo más pequeños. Ahí tendríamos que usar son las centrífugas decantadoras o diluciones que nos permitan controlar la densidad y que nos den como la abertura para nosotros volver a agregar material puenteante que a su vez va a tratar de subir la densidad, ¿sí? Señores, pues esto era lo que les tenía con las láminas estas para hoy. No sé qué preguntas tienen por allí. Lo ideal de esta charla es que el laboratorio sea la que nos suministren pues el equipo y podamos ver cómo trabaja, pero en estas condiciones que tenemos, pues no se pudo contar con el apoyo del laboratorio. No sé si tengan alguna pregunta o qué les gustaría que habláramos más del tema. Las pruebas de muestreo Hola, buenas tardes, Jorge. Las pruebas de muestreo del PSA que se realizan en campo, ¿se realizan en periodos de más o menos cuánto tiempo? Todo eso varía según la rata de penetración que tengamos, ¿sí? Porque
Por lo menos hay pozos que son muy rápidos, que manejamos ratas de perforación de 100, 200 pies por hora y no nos da sino hacer 1, 2, 3 pruebas, ¿sí? Pero lo importante de esto es que la estemos haciendo cada vez que podamos. Todo el tiempo que puedas y el tiempo que te dé, porque sabemos que en el trabajo de lo que es fluidos, no nada más nos dedicamos a hacer la prueba esta para mirar y hacer el seguimiento de lo que es el D50. Entonces, pero si pudiésemos sacar 3 por intervalo de turnos de 12 horas, cada 4 horas, hasta terminar la perforación. Gracias, gracias. Decías por allí al principio de que esos carbonatos se deben tener agregados en un tanque adicional para ir adicionándolos al sistema para tratar de mantener las concentraciones de ellos. Correcto, o sea, es lo ideal. Por lo que hemos venido hablando, durante lo que es la perforación, el grano tiende a modificarse, a deformarse y a hacerse cada vez más pequeño, que es lo que nos garantiza a nosotros un D50, que el grano cumpla con una medida y que nos dé un porcentaje que se maneje en lo aceptable. Sé que buscamos con esto, que cada vez que el D50 nos baje, tendríamos que estar metiendo baches de lodo que tengan los carbonatos nuevamente para ir refrescando y obteniendo nuevamente el valor deseado. Lo ideal es un tanque adicional, no como hacemos muchas veces, que por cuestiones de espacio en los taladros no podemos ni nos permitimos ni tenemos la capacidad para hacer un tanque y tener un fluido preparado, sino que muchas veces nos toca por el embudo de manera horaria, tirar 2, 3 sacos de cada uno, pero ese no es el deber ser. El deber ser es tener un tanque adicional con un fluido ya formulado, donde conozcamos qué cantidad de producto exactamente estamos agregando. Bueno, ¿existen más preguntas de casualidad? Sí, Jorge, hay una. ¿Es correcto afirmar que aunque en la formulación del fluido inicial se incluya carbonatos finos, podemos de manera inicial arrancar con un lodo de menor proporción de finos y mayor proporción de tamaños grandes? Porque por la partición de la partícula nos llevaría a cumplir con la formulación del lodo ideal. No, bueno, es que lo ideal es que tengas en la formulación siempre de un 10 a un 30% de finos ya incluidos durante la perforación. Yo entiendo lo que tú dices, o sea, tú dices, ¿por qué no agarrar los medios que manejaríamos para un D50 y con esto la proporción del fino se obtuviese a raíz del tiempo? Pero no, ¿por qué? Porque cuando la densidad a ti te trata de subir, tú vas a trabajar con centrífugas y esto a su vez te va a quitar tanto los granos finos como los medios, los sólidos deseados y los indeseados. Lo recomendable es arrancar con la concentración completa. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? El tema está súper claro. Bueno. ¿No hay posibilidades en algún otro momento, discúlpenme, en algún otro momento poder ver el funcionamiento del equipo o grabar algún video del funcionamiento del equipo para enseñarlo? Pues si quieren les dejo grabado, les copio ahorita lo que es mi correo y me escriben allí y yo buscaría ver si me colaboran en el laboratorio con lo que es un videito del equipo, cómo va trabajando y se los voy enviando. Porque por motivos de cómo estamos ahorita, pues no tenemos ahorita gente siempre en el laboratorio y o sea, no pudimos coordinar esa parte. Pero sí es posible. Ok, bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Jorge, por explicarnos este tema tan interesante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad y gracias por la asistencia que tuvimos hoy. Hasta luego. Hasta luego, gracias por asistir.